santo día para todos ustedes, amigos y amigas de Un Paso al Día y Misionando con Amor. Nos encontramos hoy reunidos para disfrutar de la reflexión al Evangelio del día de hoy, jueves 7 de abril del año 2022. Reflexión que lleva por título: Les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. También para el día de hoy tenemos la conmemoración de San Juan Bautista de la Salle, presbítero, quien nos deja la siguiente frase de amor: la oración es el sostenimiento del alma. ¿Te atreverás a desatenderla? Y para adentrarnos a esta reflexión, nos preparamos a escuchar las lecturas del día de hoy. Del libro del Génesis. En aquellos días, Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: Esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Te haré fecundo sin medida. De ti saldrán naciones y reyes, de generación en generación. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra de tus andanzas, es decir, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham: Guarda mi alianza tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 8, versículos del 51 al 59. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios y al que, sin embargo, no conocen. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Os aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios. Aunque no lo conocéis, yo sí lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como vosotros,
un embustero, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: os aseguro que antes que naciera Abraham existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Se esconde de sus miradas y se retira del templo. Les resulta imposible verle porque están cegados a la luz de la fe. Sigue la confrontación entre Jesús y los judíos, llegando a su máxima tensión, pues Jesús se manifiesta como el Hijo de Dios, quien viene del mismo Padre, y los judíos no lo aceptarán, tratándolo como un embustero. Él dice que es obediente al Padre, como Abraham, no así los judíos que tienen al diablo por padre. El diablo fue un homicida desde el principio y no perseveró en la verdad porque no hay verdad en él cuando miente. Habla de lo que lleva dentro porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. Esto lo dice Juan en el capítulo 8, versículo 44. Si la libertad es constitutiva de la vida, lo más constitutivo y esencial de la vida es la vida misma. Libertad frente incluso a la muerte. Quien llegue a aceptar su palabra no morirá jamás. Es el sello de su expresión. En verdad les digo, fórmula de quien garantiza comprometiendo su palabra, similar a su misma personalidad. Los judíos siguen sin entender, porque toman literalmente las expresiones de Jesús apegados a sus seguridades humanas, pues ellos son de abajo, de la tierra, del mundo, quienes acusan de vuelta a Jesús que está endemoniado, mientras que sus discípulos dirán lo contrario: nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús se presenta como más grande que Abraham y los profetas, ya que procede del Padre, pues tiene su mismo nombre, yo soy, expresión atribuida a Dios. Que Jesús se haga igual a Dios es blasfemia para los judíos, que merece la muerte. Pero Jesús no podía decir otra cosa, o bien tendría que mentir. La verdad es que es Dios y viene a traernos vida, y vida en abundancia. Jesús les dice que Abraham se regocijó en ver mi día, y lo vio y se alegró. Palabras que se apoyan tal vez en una interpretación rabínica de un texto del Génesis, donde dice que Abraham era ya viejo, muy entrado en años, y había sido bendecido en todo por Yahvé. Según dicha interpretación rabínica, basándose en la multiplicación de los días, se creía que a Abraham le había sido concedida la gracia de ver los días del Mesías, por ver la era futura, a lo que Jesús se está refiriendo. Los judíos persisten en interpretar literalmente y continúan en su incredulidad. Por ello Jesús les habla claro. Menciona su preexistencia, que ya lo dijo en Juan 1:1. En el principio ya existía la palabra. Esta persistencia va definiendo su existencia divina y eterna. A ello recordamos lo que dijo Juan el Bautista: viene antes que yo, pero era ya antes que yo. Abraham llegó a existir desde un momento bien determinado del tiempo,
Sin embargo, Jesús ya existe como palabra del Señor, como palabra de Dios, más allá del tiempo y del espacio, antes, ahora y después, incluso dentro del tiempo mismo. También de ahí que dice yo soy, expresión atribuida solo a Dios. Como Dios es el increado y quien creó todo de la nada, existe sin límites a las categorías de los espacios temporales. Como Jesús afirma de sí mismo ser Dios, los judíos comprendieron y juzgaron blasfema dicha pretensión. Y como consecuencia, necesariamente se le debe imponer la pena de la ley en relación a la blasfemia. Sin embargo, Jesús se retira, porque no había llegado aún su hora. Un ocultamiento que debe ser entendido de modo sobrenatural, pues Él, luz del mundo, no es recibido ni aceptado por sus interlocutores, los judíos. Se esconde de sus miradas y se retira del templo. Les resulta imposible verle porque están cegados a la luz de la fe. Él debe ser obediente por su misma esencia. No puede decir una cosa y hacer otra. Esa obediencia y buscar siempre ser el Hijo del Padre son la base de la luz y la fuerza que el discípulo necesita al ser insultado y perseguido cuando persevera como hijo. El discípulo correrá la misma suerte que su maestro. También debe padecer, debe sufrir y también morir defendiendo la verdad. Por ello, el don de la fe y la respuesta perseverante a sus mandatos nos favorecerá poder alcanzar la vida eterna. Basta que nos desapeguemos de nuestras inseguridades humanas y te dejemos obrar a ti, para recibir en plenitud tu gracia, que nos plenificará como discípulos misioneros tuyos. Hacemos nuestra oración de esta reflexión, que llamamos gotas de amor. Perdón, Señor, por las veces en que nos falta más fe y por nuestra duda cuando recibimos persecuciones de toda índole o cuando flaqueamos al afrontar situaciones que nos generan inseguridades. Ayúdanos a creer en ti y en tu palabra, reconociendo que eres Dios, el Mesías, nuestro Salvador. Gracias por amarnos y hacernos sentir tus hijos, y por asociarnos a tu vida para siempre. Amén. Misionando con amor, un paso al día, un camino de fe.